En el video te voy a dar una introducción a qué son los productos notables, ¿vale? Nuestros temas son productos notables. Esto lo vas a ver hasta tercera de secundaria, pero siento que el licenciado ya le está como introduciendo esto. Entonces te lo voy a enseñar para que no tengas dudas, ¿vale? Entonces, primero, antes de que veamos qué es un binomio al cuadrado, te tengo que explicar qué son las potencias, ¿vale? Entonces, vamos a empezar. Vale, entonces vamos a poner este ejemplo. Tenemos 2 a la 2. Vale. ¿Qué vamos a empezar a ver? Vamos a ver qué significa este 2 que está aquí. Vale. Cuando tenemos una potencia, lo que va a significar, por ejemplo, tenemos aquí este número que es el 2, y aquí tenemos un 2 como potencia. Esto va a significar que vamos a multiplicar el 2 dos veces por sí mismo. O sea, va a ser 2 por 2, ¿vale? El numerito que aparezca aquí, este numerito, va a ser el número de veces que se va a multiplicar este numerito por sí mismo. Aquí tenemos un 10, aquí este 2 se va a multiplicar por 10, o así, viceversa, ¿vale? Entonces, aquí sería, como tenemos 2 a la 2, va a ser 2 por 2, lo cual nos da 4, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con otro ejemplo. Si tenemos 5 a la cuarta, este 4, ¿qué nos va a decir? Nos va a decir que vamos a multiplicar 5 veces, 4 veces el 5, ¿vale? Entonces nos quedaría como 5 por 5 por 5 por 5, ¿vale? Acuérdate, siempre este numerito el de arriba, o sea la potencia, nos va a decir cuántas veces se va a multiplicar el numerito, ¿vale? Entonces 5 a la cuarta nos da que es igual a 625, ¿vale? Entonces vamos a pasar con el último ejemplo. Tenemos 1 a la 8. ¿Qué va a significar este 8? Como igual que en los ejemplos anteriores, va a significar que el 1 se va a multiplicar 8 veces por sí mismo. Vale, entonces esto va a ser 1 por 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 1. Aquí son 8 veces, ¿vale? Entonces, 1 a las 8, a la 8 nos va a dar 1, porque vamos a multiplicar 1 por 1 por 1 por 1. Y si multiplicas 1 por 1, pues te da 1. Y si lo multiplicas 8 veces, pues te va a dar ese mismo 1, ¿vale? Entonces, recopilando todo lo que te dije, es la potencia, o sea, el numerito que está arriba chiquito, va a ser el número de veces que se va a multiplicar el número grande, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nos ponen 10 a la 25, se va a multiplicar 25 veces el 10, ¿vale? Vale, ahora vamos a resolver estos ejercicios, ¿vale? El primer ejercicio nos ponen un cuadrito, o sea, quieren que resolvamos a ver qué número va aquí, fijándonos en esto, ¿vale? Entonces, como te expliqué anteriormente, aquí va a ir la potencia, lo que nos está pidiendo es la potencia. Entonces, ¿qué te dije que es la potencia? La potencia va a ser el número de veces que se va a multiplicar este número, en este caso que es el 2. Entonces contamos cuántos hay aquí. Es 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué potencia iría aquí? Un 4. ¿Vale? Entonces 2 a la 4 se va a multiplicar 4 veces al 2. 2 por 2 por 2 por 2, lo cual nos da 16. ¿Vale? Vamos a pasar con el otro ejemplo. Nos dicen que 3 a la 3 y nos ponen 3 cuadritos donde debemos que poner los números correspondientes y nos dicen que es igual a 27. Vale, como en el ejemplo anterior, este 3 va a significar el número de veces que se va a multiplicar. Entonces, si tenemos 3, entonces aquí va en 3, 3 y 3. Vale, entonces 3 a la 3 va a ser 3 por 3 por 3, lo cual nos da 27. Vale, entonces vamos a pasar con el otro. No dice que 22 a la 2. Aquí solamente nos ponen esto y nos piden que lo resolvamos. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Pues vamos a poner 22 por 22, ¿vale? Porque acuérdate que es la potencia que nos dice que se va a multiplicar 2 veces el 22, ¿vale? Entonces 22 por 22 nos da que es 484, ¿vale? Entonces, acuérdate, siempre que nos pongan una potencia aquí, va a ser el número de veces que se va a multiplicar al número que está aquí, ¿vale? Vale, entonces voy a borrar todo esto. Y ahora sí, ya que te enseñé primero las potencias, ahora sí vamos a pasar con binomio al cuadrado. Vale, para empezar, ¿te acuerdas que es un binomio?
Un binomio son dos términos algebraicos, ¿vale? O sea, un binomio puede ser 2x al cuadrado más x. Ya es un binomio porque tenemos un término y tenemos otro término, ¿vale? Y si te acuerdas, tenemos un trinomio, polinomio y monomio, ¿vale? Pero aquí solamente nos están hablando de un monomio al cuadrado, ¿vale? Entonces, tenemos que un binomio, ¿vale? Va a ser igual a esto. Dos términos, ¿vale? Como en el ejemplo que te di, 2x al cuadrado más x, tenemos dos términos. Acuérdate que como sabes si es un término o es otro término. Acuérdate que siempre los términos se van a dividir por más o menos el signo, ¿vale? Entonces, un binomio al cuadrado, ¿a qué te sonaría? Pues va a ser igual a poner a más b al cuadrado, ¿vale? Este a es un término y este b es otro término, y aquí tenemos el cuadrado que nos dice que es binomio al cuadrado, ¿vale? Entonces recordando el video anterior, ¿te acuerdas que te había mandado una foto de un ejercicio que te dije que si lo comprendías, ¿vale? Que era algo parecido así, ¿vale? ¿Te acuerdas que nos ponían medidas y todo, ¿vale? Entonces, ahorita te voy a explicar por qué te tuve que enseñar esto primero, ¿vale? Vale, entonces, nos dan esas dos medidas. ¿Por qué te enseñé esto primero? Porque primero quería que comprendieras que si sacas el área individual de cada figura y las sumas, nos va a dar lo mismo que si multiplicamos la base por altura, ¿vale? Entonces, siguiendo esos mismos pasos, si este lado mide b, este lado ¿cuánto va a medir? También va a medir b, porque acuérdate que este es igual que este y este es igual que este, entonces este va a medir b. Si este lado pequeño, si este mide a, ¿cuánto va a medir este? Va a medir también a, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, ¿te acuerdas que te dije? De que si te preguntan ¿cuánto mide este lado de triángulo y cuánto mide este? ¿Te acuerdas que si teníamos divisiones, lo único que vamos a hacer es arreglar un signo de más, ¿vale? Sería b más a. Por ejemplo, si tenemos otra división aquí y tenemos que este vale c, va a ser c más b más a, ¿vale? Así cualquier división que tengamos le vamos a agregar, ¿vale? Entonces, aquí también tenemos lo mismo, entonces va a ser a más b. Pero como te dije, en álgebra se suele poner primero las primeras letras del abecedario y es el último las últimas, ¿vale? Entonces, ¿cómo se saca el área de este cuadrado? ¿Vale? Imagínate que no tiene divisiones, es lado por lado, ¿no? Entonces, su área va a ser igual a lado por lado, ¿no? Entonces, el área va a ser igual, ¿vale? Vale, su área va a ser igual a multiplicar a más b que multiplica a más b, ¿vale? Y si te das cuenta, como te dije en el video anterior, una potencia, si tenemos que la letra a, tenemos un número 5 al cuadrado, este 5 se va a multiplicar 5 por 5, ¿vale? Entonces, si nos damos cuenta, en este ejemplo, este a más b y este a más b son iguales, o sea, son semejantes. Entonces lo podemos poner que su área sería igual a más b al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué lo ponemos así? Porque tenemos a más b y a más b, o sea, son semejantes. Entonces, para facilitar un poco más el trabajo, podemos decir que estos dos se van a multiplicar por sí mismos, ¿vale? ¿Vale? Entonces así quedaría. Entonces, a continuación te voy a hacer las multiplicaciones. Primero esta multiplicación y por último te voy a explicar cómo se resuelve esto, ¿vale? Entonces, voy a borrar todo esto. Vale, y solo dejé esto. Entonces, tenemos que va a ser igual a, vale, entonces va a ser igual a más b que multiplica a más b. Vale, recordando, te acordarás de que hay
dos métodos para resolver ese tipo de multiplicaciones. Vale, entonces lo voy a hacer de los dos métodos para que veas que da lo mismo. Entonces el primer método nos dice que esta A va a multiplicar a la A y va a multiplicar a la B. Y esta B va a multiplicar a la A y va a multiplicar a la B. ¿Vale? Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos a empezar. A por A nos da A al cuadrado, porque acuérdate, si multiplicamos dos letras nos va a dar al cuadrado siempre. Más, porque es positivo, por positivo nos da positivo. Entonces, A por B nos da AB. Más por más, por eso pusimos más. B por A nos da AB, porque acuérdate que es primero las letras del abecedario y es el último las que siguen. Más B por B nos da B cuadrada. Entonces, ¿estás de acuerdo que este AB y este AB son términos semejantes? Entonces lo podemos poner como A al cuadrado más 2 veces AB, porque se suman. 1 más 1 nos da 2, entonces 2AB más B al cuadrado. Esa sería nuestra solución, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo del otro método. ¿Cuál es el otro método? Es como ponerlo como división normal. Sería A más B que multiplica a más B. Entonces, B por B nos da B cuadrada. Más por más nos da más. B por A nos da AB. Más por más nos da más. A por B nos da AB. A por A nos da A al cuadrado. Entonces nos queda igual. B al cuadrado más AB más AB nos da 2AB más A al cuadrado. ¿Vale? Entonces, si te das cuenta, estos son iguales, ¿vale? Entonces, esos son los resultados que llegamos si lo hacemos con los dos métodos, ¿vale? Entonces, voy a borrar el método de multiplicación, ¿vale? Para que tenga más espacio. Entonces, continuando con lo que te dije, vale, entonces, un binomio al cuadrado se va a definir como A más B al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Vale? Es una regla que nos dice, para un binomio al cuadrado lo que vamos a hacer es poner el primer término, o sea, en este caso, el primer término, ¿cuál es? Es el 2. El primer término al cuadrado, entonces va a ser A al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo. En este caso, ¿cuál es el primer término? Es A. Y el segundo término, ¿cuál es? Es B. Más el segundo término al cuadrado, que sería B al cuadrado. Entonces, nos quedaría como A al cuadrado más 2 por A por B nos da 2AB más B al cuadrado. Entonces, si te das cuenta, esto nos dio lo mismo que esto, ¿vale? Entonces, acuérdate, un binomio al cuadrado se va a definir como el primer término, que en este caso es A, va a ser al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, ¿vale? Bueno, ahorita te explico eso en unos ejemplos, ¿vale? Más B al cuadrado, ¿vale? Pero, ¿qué pasaría si tenemos negativo? Voy a borrar esto, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos A menos B al cuadrado? Es lo mismo, solamente cambia el signo, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Aquí quiero que te aprendas así, yo lo considero como eso, como un tipo de juego, ¿vale? Entonces, para este caso, si te das cuenta, aquí pusimos más y más, ¿vale? Cuando cambiamos de signo, se van a ir turnando mixtamente. ¿A qué me refiero? De que va a ser más, luego va a ir menos, luego va a ir otra vez más, luego va a ir menos, luego va a ir más, ¿vale? Vale, entonces siguiendo esto que te dije, yo lo llamo como juego. Sí voy a querer que te lo aprendas, pero todavía no, porque apenas estamos viendo binomio al cuadrado, pero eso sí te va a servir más cuando veamos binomio al cubo, binomio a la cuarta, binomio a la quinta, a la sexta, así, ¿vale? Entonces, por el momento solamente enfócate en esto, ¿vale? Entonces, esto se va a definir igual, el primer término al cuadrado
menos, acuérdate el juego que te dije. Aquí es más, luego que sigue menos, luego aquí va a seguir más, luego va a seguir menos, luego va a seguir más, ¿vale? Y así infinitamente. Menos 2 veces el primer término, que sería a por el segundo término, más, que es este, más el segundo término al cuadrado, lo cual nos queda que sería a al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Si nos damos cuenta, es lo mismo, solamente que cambia el primer signo, ¿vale? Entonces, así sería un binomio al cuadrado positivo y un binomio al cuadrado negativo, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos a resolver estos ejemplos, ¿vale? El primer ejemplo nos dice que x más y al cuadrado, ¿vale? Entonces, va a ser igual a, ¿cómo se define un binomio al cuadrado? Primer término al cuadrado, en este caso el primer término es la x, entonces va a ser x al cuadrado más, porque si no tiene signo positivo, 2 veces primer término, que en este caso sería x, y el segundo, que sería y, más el último término al cuadrado, que sería y al cuadrado, ¿vale? Lo cual nos quedaría como x al cuadrado más 2 por x por y nos da 2xy más y al cuadrado, ¿vale? Entonces, ese sería nuestro resultado. ¿Vale? Vamos a pasar con el otro. Si te das cuenta, aquí ya le puse un número, ya cambia un poquito. Entonces, va a ser primer término al cuadrado. Primer término al cuadrado, ¿cuánto sería? Sería 5z al cuadrado. Ahorita te explico por qué puse esto. Más 2 veces primer término, que sería 5z. En este caso sí vamos a agregar con todo y la letra. Va a ser 5z, que multiplica al segundo término, que sería 1, más 1 al cuadrado, que sería el último término. Vale. ¿Por qué puse este 5z al cuadrado con paréntesis? ¿Vale? Porque solamente lo pasamos, pero todavía se tiene que pasar ese 5z al cuadrado, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Va a ser, aquí va a ser primero 2, aquí va a ser z por z, nos va a dar z cuadrado, ¿vale? Entonces, aquí va a ser 5 a la 2, va a ser 5 por 5, nos va a dar 25x cuadrado, ¿vale? Entonces aquí ya le quité los paréntesis, porque ya hicimos la operación. Más, aquí siempre se va a multiplicar este por este por este, ¿vale? Entonces va a ser 2 por 5 por 1, entonces 2 por 1 nos da 2, entonces el 1, si quieres, lo dejamos sin valor. Entonces va a ser 2 por 5 nos da 10, pero el 5 que tenía la z, entonces va a ser 10z, más 1 al cuadrado nos da 1. Entonces eso sería nuestro resultado, ¿vale? Vamos a pasar con el último. Nos dice que a más 4b al cuadrado. ¿Qué nos dice nuestra regla? Primer término al cuadrado. Nuestro primer término es la a, ¿no? Entonces va a ser a al cuadrado más 2 veces que multiplica el primer término, que sería en este caso a, y que multiplica el segundo término, que sería 4b, ¿vale? Más el último término, que sería 4b al cuadrado, b al cuadrado, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. El a al cuadrado se queda igual porque no tiene nada que poner. Más 2 por a por 4 va a ser 2 por 4 nos da 8. 8. ¿Y qué letras tiene? A y b, entonces va a ser AB. Más, aquí va a ser b al cuadrado, nos da b cuadrada, ¿vale? Y 4 por 4 nos da 16. Entonces va a ser, nuestro resultado va a ser a al cuadrado más 8ab más 16b cuadrado, ¿vale? Si te das cuenta, no es tan complejo, solamente es aprenderse la regla y pues ya es un poco más fácil, ¿vale? Ahora vamos a resolver esos ejemplos, pero con signo negativo, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice nuestra regla? Va a ser primer término al cuadrado, entonces va a ser 4z al cuadrado. Acuérdate que hay como un juego que nos dice que es primero más, luego menos. Entonces aquí iría menos 2 veces el primer término, que sería 4z,
que multiplica al otro término que sería x, ¿vale? Más el último término que sería x al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto nos quedaría como z al cuadrado, z por z nos da z al cuadrado. Entonces, 4 por 4 nos da 16, ¿vale? Menos 2 por 4z por x, 2 por 4 nos da 8xz, más x al cuadrado. Entonces, esta sería nuestra respuesta, ¿vale? Vamos a pasar con la siguiente. Nos dice que f menos 22 al cuadrado, ¿vale? Recordando igual, nos dice que nuestro primer término, que sería en este caso la f, va a ser igual a f al cuadrado menos, acuérdate de la regla que nos dice que más, menos, más, menos dos veces el primer término que sería f por el segundo término que sería 22 más 22 al cuadrado, ¿vale? Entonces nos queda como f al cuadrado menos 2 por f por 22 nos da 44f más 22 al cuadrado nos da 484. Y esa sería nuestra respuesta, ¿vale? Vamos a pasar con el último ejemplo. El último ejemplo nos dice que 1 menos a al cuadrado va a ser igual a, primer término sería 1 al cuadrado, menos, recordando la regla que nos dice que es más menos, menos dos veces el primer término que sería 1 y por el segundo que sería a, más a al cuadrado que sería el último término. Va a ser igual a 1 al cuadrado nos da 1, menos 2 por 1 por a nos da 2a más a al cuadrado. Y esa sería nuestra respuesta, ¿vale? Y así concluiremos la primera parte de los productos notables.